Haroldo Higa trae a la Galería Lucía de la Puente un universo de fantasía lleno de elementos y personajes recogidos de los cuentos infantiles y la cultura popular, donde plantea la pérdida de la ilusión, de la facultad de representar lo real en ideal y las imágenes perfectas en forma sensible, con el riesgo de deteriorarse o cambiar. En estos sucesos, el artista crea olas, fuego, relámpagos, medusas, nubes y flores que cuelga en las paredes, que complementan esta atmósfera de cuento, de sueño o finalmente de pesadilla. Una interesante muestra nos presenta Valentino Civadón en otra de las salas de Lucía de la Puente. Se trata de Año Nuevo en Etiopía. La exposición se basa en el juego de transmutación de la idea de catástrofe que envuelve la fecha del 11 de septiembre por un nuevo significado de renovación. Al festejarse en Etiopía el Enkutatash, regalo de joyas, o celebración de Año Nuevo, Civadón extiende su propuesta inmaterial al campo mental, al considerar dar una fecha de sufrimiento, un nuevo significado de bienaventuranzas y así empezar el año de la mejor manera. La sala de usos múltiples Zoom inauguró Estado de Coma de Alejandra Juárez. Una mirada elegíaca del patrimonio histórico de Lima que se encuentra en estado de coma. La artista nos muestra una serie de fotografías de los hospitales coloniales de San Andrés y San Bartolomé ubicados en Barrios Altos. Ella expresa allí el abandono en el que se encuentran estos espacios y los reivindica. En el hall de exposiciones de Petroperú, la artista Sonia Estrada brinda un recorrido por los paisajes y la vida cotidiana ancashina en la exposición Raíces del Perú. Escenas de la trilla, el arado, el hilado de lana de oveja, las danzas, la asistencia a una misa, desplazándose por un camino rural, etc., son algunos de los temas que ha plasmado en 22 óleos que conforman a su vez un homenaje al antropólogo José María Arguedas y a su labor en favor del rescate del patrimonio cultural de los pueblos andinos. En el afán de invitar a la reflexión acerca de la vida en las comunidades andinas de nuestro país, hasta hace poco, también en Petroperú, estuvo vigente la muestra El Indio en el Perú de Javier Aldana. Son 17 años que vengo trabajando este tipo de texturas y este tipo de superficies. Entonces, el indio en el Perú es un tema que realmente es importante para entender quiénes somos y qué queremos, y sobre todo cómo podemos reconciliar al Perú. Me da la impresión que el Perú está un poco fracturado y sin el indio no vamos a poder superar esa fractura. Una exposición que agrupó esculturas, relieves y pinturas del artista que reflexiona sobre la realidad del indio peruano. Entre la mordacidad y el aparente juego, la artista Teresa Carvalho presenta en Fundación Euroidiomas Encrucijada. Cada pieza de la muestra explora un personaje específico. Está, por ejemplo, la animadora social, la seductora, la madre, la vieja, etc. El conjunto nos habla de los encasillamientos que conducen a prejuicios y discriminaciones de diversas índoles. Lo que me interesa y se manifiesta en mi quehacer artístico es cómo éstas se transmiten y se perpetúan. El cómo están tan enraizadas en la mente de las personas y en particular, paradójicamente, en las mismas mujeres, explica el artista. En otro de los espacios de Euroidiomas, César Ayón, reconocido artista de la gráfica con el seudónimo Cannabis, presenta su primera exposición titulada Equilibrios, en la que nos transporta a un mundo onírico,
que intentan conectarnos con personajes solitarios, contemplativos, bufonescos y hasta cierto punto dramáticos, pero no intentan ofrecer una propuesta lineal. Considero que dentro de esta sencillez está la belleza, dejando espacio para los sentimientos que provocan las imágenes, dice Cannabis Sayón. El himno de Miraflores exhibe Excluidos al Azar, tercera muestra individual de Hugo Salazar. La exposición consta de 24 pinturas de atmósfera onírica, deliberadamente excitantes y apasionadas, plagadas de fantasía, monstruos, artefactos y personajes cotidianos que construyen una vigorosa y perturbadora obra. En otra de las salas del IMNA de Miraflores se inauguró una notable muestra antológica de la artista Margarita Checa. La gran mayoría de las piezas que ven acá son árboles reciclados, o sea, soy absolutamente, casi una nazi de la ecología, o sea, no. Y además, a través de la misma madera, yo creo que el haber trabajado tanto tiempo la madera te va quedando en la mano como una memoria de la misma y una memoria de la naturaleza, ¿no? Que poco a poco te vas aproximando más a una posición ecológica, digamos, que de repente que si hubiera solamente desarrollado el bronce, ¿no? Esta muestra intenta hacer una primera visión panorámica de su trabajo, el cual estuvo marcado desde el comienzo por un irrenunciable apego a la representación figurativa. Mi principal tema yo creo que es la vida misma. Y creo que uno está, digamos, dentro de este cuerpo, como una energía que está dentro de este cuerpo para aprender algo. Y no tengo otro medio, sino el cuerpo que habito, digamos, para experimentar y aprender cosas a lo largo de un recorrido, ¿no? Luego de trabajar tanto tiempo, yo trabajo maderas del 89. Tengo la impresión que la madera me ha sometido más a mí que yo a ella. Es un poco porque siempre a veces aparecen cosas dentro del mismo tronco que te obligan a cambiar me ha pasado algunas veces y siempre me sorprende, ¿no? De este modo, Checa se distingue dentro de una generación mayoritariamente anclada en los lenguajes abstractos. El Centro Hanak Pakchak presentará este domingo 22 a las 8:30 de la noche en la Iglesia San Felipe Apóstol a la Orquesta de Cámara Lima Triunfante dirigida por el maestro José Quesada Maquiavelo a beneficio del programa Música para Transformar Vidas, una iniciativa dirigida a que niños y jóvenes de escasos recursos y en situación de riesgo puedan estudiar música en la Escola Cantorum Perú y de esta forma integrarse positivamente a la sociedad. Y es un fondo que tiene como objetivo hacer que niños y jóvenes, especialmente que viven en zonas de riesgo y que están en situación de riesgo, puedan acceder como una manera de integrarse a la sociedad, ¿no es cierto?, a la enseñanza musical. Además vamos a hacer en distintos lugares coros escuela, es decir, coros donde además de la actividad coral, los chicos, los jóvenes van a tener toda una serie de actividades culturales complementarias, pero vivenciales. Más que clases, van a tener una serie de actividades vivenciales, ¿no?
Nosotros pretendemos que el público interesado vea cómo se produce un concierto. Es más, nuestros ensayos los vamos a comenzar a poner todos ya en YouTube, para que la gente vea el making of famoso de un concierto, es decir, cómo es esto que fui el otro día, que vi ahí, que me encantó, cómo se ha hecho. Que es un concierto bien novedoso, digamos, porque además de la consabida música de cuerdas de Vivaldi, de Mozart, barroca, estamos poniendo obras contemporáneas, obras de compositores del siglo XX, mejor dicho, que es en el formato de orquesta de cuerdas que aquí son poco tocadas. Por ejemplo, rindiendo un homenaje a Benjamin Britten, que es un gran compositor inglés, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Y además estamos corriendo la aventura, el riesgo, con certeza de que hacemos algo bien hecho, de incluir en el programa una obra de un compositor barroco peruano, de José Orejón y Aparicio, nacido en Huacho, y que es el mejor barroco de América. El 23 de octubre inauguramos la serie que le hemos llamado Noches Barrocas de Barranco. Empieza con el Mesías de Händel en la iglesia de San Francisco, que tiene una acústica espectacular. La iglesia esa que está en el parque frente a la casa de Guren tiene una acústica sencillamente espectacular, y ahí vamos a realizar todo un ciclo que se va a expandir durante largo tiempo de música barroca peruana después para los turistas. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Ani Bustamante.